Buenos días a todos, Dios los bendiga, es un placer saludarles esta mañana, bienvenidos, gusto de estar reunidos para alabar y bendecir al nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, es una bendición, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí al pendiente, por estar listos y estamos aquí reunidos en la iglesia. Cristo viene en Fullerton, estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios, porque nos da un nuevo día. Esperamos en Dios que te sientas contento esta mañana donde tú estés, en tu sofá, en tu cama, en el comedor, donde quiera que te encuentres. Espero que te sientas agradecido con Dios, contento de este nuevo día que Dios nos da para poderle alabar y bendecir su santo nombre. Estamos ya arrancando y comenzando el día dándole a Dios lo que Él merece. La palabra del Señor dice que es importante que cada mañana le demos gracias por todo, que le busquemos primeramente a Él. Como dijo el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que tú estás ahí listo y qué bueno, estás buscando el reino de Dios. Espero en el Señor te sientas bendecido esta mañana. Quiero animarte a que antes de adorar al Señor, antes de cantarle a Él, que abras tu Biblia, prepara tu Biblia. Y quiero que me acompañes a leer un versículo. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Dios ha puesto en mi corazón compartir algo que creo yo va a ser de mucha bendición en tu vida. Nosotros como la iglesia del Señor somos una iglesia que siempre será victoriosa. No importa lo que venga alrededor nuestro, tú tienes que meterte en tu mente, en tu corazón, que como pueblo de Dios, a pesar de todas las luchas y los obstáculos que puedan venir, tú siempre serás una iglesia victoriosa, porque eres pueblo de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos una iglesia victoriosa. Así que, amigo que me acompañas, hermano, hermana, todos los que me están escuchando, recuerda esto, somos una iglesia victoriosa. Y vamos a hablar de la iglesia de los Hechos. Vamos a estar aprendiendo algo muy lindo que yo creo que va a ser muy práctico para nosotros, porque a pesar de las luchas, de las pruebas, los ataques, hemos venido hablando estas semanas pasadas de diferentes cosas que nosotros como pueblo de Dios no tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué estar amedrentados, ni mucho menos, solamente entender que el tiempo del Señor está cerca. Y como pueblo de Dios, eso debe de inspirarnos a que la palabra de Dios es real, es verdadera. Así que quiero que me acompañes, quiero leer unos versículos antes de orar, antes de cantar al Señor y adorarle. Quiero que me acompañes en Mateo capítulo 16, vamos a leer Mateo 16, verso 15 a verso 18. Y vamos a ver brevemente estas palabras para nosotros orar al Señor y después entrar en su presencia con un canto de alabanza para empezar a estudiar la palabra de Dios. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos, dándoles las instrucciones finales. Ya les había anunciado que el Señor iba a partir de ellos, que ya no iba a estar con ellos por un tiempo, pero Él les estaba asegurando de que nunca los iba a dejar, de que siempre iba a estar con ellos. Les estaba diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos, dándoles a entender, cuídense de lo que los fariseos les quieren enseñar. Yo hablaba las semanas pasadas sobre las advertencias y donde Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, cuando les estaba diciendo estas palabras, pues el Señor les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, uno de los profetas. Y les dijo el Señor Jesús: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y esa es una pregunta que
que nos deberíamos de hacer constantemente para nosotros: ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces Pedro respondió estas palabras y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice esta verdad, y esa es la que quiero tomar como base para el mensaje de esta mañana. Dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero le dice: pero yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Pedro significa roca. Y dice: y sobre esta roca, no sobre Pedro como algunos han pensado, no, sobre la declaración de Pedro, que dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo: sobre esta roca, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia, está diciendo Jesús. Y le dice: y las puertas del Hades, el infierno, no prevalecerá contra ella. Es decir, hermano, que somos una iglesia victoriosa porque sabemos que a pesar de las luchas y los ataques que se han venido desde el tiempo de que comenzó la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, la iglesia ha sufrido violencia, ha sufrido ataques, ha sufrido persecuciones, pero dijo Jesús: pero ni el mismo infierno va a prevalecer contra mi iglesia. Entonces, esta mañana, hermano, yo quiero que entremos en la presencia de Dios con una mente abierta, con un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana, hablando respecto a la iglesia de los Hechos. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, acompáñame a orar al Señor y pedirle que nos bendiga en esta mañana antes de adorarle con un canto. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia esta mañana, mi Dios. Estamos reunidos, Señor, aunque no en un mismo lugar, pero sí en un mismo sentir. Todos los que estamos escuchando y estamos viendo, mi Dios, por cualquier plataforma que tengamos disponible, Señor, nos ponemos en tus manos y disponemos nuestro corazón para que tú nos bendigas en esta mañana, para que tú nos alimentes con tu bendita palabra, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que tu bendita palabra haga un rema en nuestro corazón, para que podamos seguir viviendo y siendo esa iglesia victoriosa que tú has determinado que seamos, Señor. A pesar de toda lucha, a pesar de todo obstáculo que se levante contra nosotros o que estemos viviendo en este tiempo presente, Señor, que el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos esta mañana y que nos están mirando y escuchando donde quiera que estén, en un mismo sentir, sintamos tu presencia y seamos fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que, hermanos, vamos a alabar al Señor. Es tiempo de adorar a nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Así que yo te dejo para que en la presencia del Señor te goces y le alabes declarando que Él es poderoso. Amén. Te alabamos, Señor. Hoy te entregamos la adoración. Vamos, Señor, buscar tu presencia en esta mañana y encontrarla, Señor. El que se ha sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios,
Mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Señor, poderoso Dios, te alabamos Señor, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, dile poderoso Dios, te adoro, dile te alabo Señor, poderoso Dios, te adoramos Señor, poderoso Dios, te alabamos Jesús, poderoso Dios, oh Señor, mi alma clama por ti, dile mi alma Señor, mi alma clama por ti, 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 dile mi alma Señor, estamos sedientos, nuestra alma clama Señor, dile mi alma clama, mi alma clama por ti, todos juntos como iglesia, mi alma clama por ti, 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 poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, Señor. Nuestra alma clama por ti. Espero que te sientas en tu corazón con esa hambre, esa sed de la presencia de Dios en tu vida. Este tiempo que hemos estado separados de alguna manera, porque esta pandemia nos ha tenido a todos en diferentes formas, aislados, algunos encerrados completamente, pero es mi deseo que ahí donde tú estés sientas esa sed, como el salmista decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así es mi deseo, es mi oración que el pueblo de Dios se mantenga con esa sed. Desafortunadamente, este tiempo
de crisis, le vamos a llamar, de diferentes maneras, saca de la gente lo mejor en ella, pero también saca lo peor, porque la gente desesperada reacciona de diferentes formas. Ustedes han estado al pendiente de las noticias, el caso de la muerte de esa persona, no recuerdo el nombre, pero ha generado mucho crimen, cosas que podrían parecer que tienen una razón, pero no se justifican. Sin embargo, nosotros tenemos que mantener nuestro enfoque como pueblo de Dios, tenemos que entender que como pueblo de Dios nosotros tenemos que seguir adelante, porque hemos venido hablando las semanas pasadas que nosotros tenemos que ser mejores en todo como hijos de Dios. Tenemos que ser la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que nosotros vamos de pasada en este mundo, no somos de este mundo, estamos esperando la venida del Señor. Mi pregunta para ti es, ¿estás esperando esa venida o estás pensando que al fin que lo han dicho desde siempre y quién sabe cuándo irá a ser? No me imagino que va a pasar ahorita, así que no le estás dando la importancia. Mi deseo es que no sea así, mi deseo es que tú lo estés esperando con ansiedad, que al mirar alrededor te digas, wow, está más cerca de lo que pensamos, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y estábamos hablando la semana pasada de esa advertencia para nosotros como hijos de Dios, que nosotros tenemos que estar conscientes. Oye lo que te digo, que no todo lo que se escucha debe de ser lo que te debe de guiar a ti, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que nos tiene que guiar. Lo que la palabra de Dios habla es lo que te tiene que guiar a toda verdad, a toda justicia. Y de eso estamos hablando, que nosotros tenemos que no dejarnos llevar. El Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y no es que quiero hacer hincapié en cosas que ya he dicho anteriormente, pero quiero que me sigas el hilo. Permíteme entrar al mensaje de esta manera, solamente recordándote lo que ya te he venido diciendo y que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nosotros somos los que tomamos la decisión de lo que queremos hacer. Nadie te va a obligar a decidir lo que tú no quieras hacer, pero es importante, hablábamos la semana pasada, que nuestras decisiones van a hacer la diferencia. ¿Qué decidas tú en tu vida personal a la luz de la palabra? Eso va a hacer la diferencia en tu vida. Decíamos la semana pasada que lo más importante es que tomemos el escudo de la fe y decía Pablo, con la que puedas apagar los dardos del enemigo, porque el diablo no deja de atacar y no va a dejar de atacar. Así que el día de hoy yo quiero compartirte este mensaje refiriéndome a él solamente de esta manera, la iglesia de los hechos. Y yo quiero que vayamos tratando de aprender ciertas verdades, características de la iglesia de los hechos que los llevaron a una gran victoria, a una gran bendición en el progreso de ellos, en el transitar de ellos, al igual que en el tiempo nuestro. Nosotros como iglesia tenemos que entender que las promesas del Señor son para nosotros, aún en este tiempo. Si bien es cierto, todo esto se escribió para el pueblo judío, pero gracias a Dios, cuando el Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a ti y a mí, dice, a ellos les fue dada la potestad, la autoridad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que la palabra de Dios es para sus hijos y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces esta palabra es para ti. Y las características de la iglesia de los hechos deben de ser las características de nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Esas características son las que van a garantizar una victoria, una bendición. Y esa bendición es una promesa que ya Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que yo quiero compartir estas características esta mañana. Yo sé que si tú estudias el mismo libro, los mismos versículos, a lo mejor el Señor te muestre otras características más. Pero porque a mí me gusta tratar de dejar algo bien sentado en tu mente y tu corazón, yo trato de ser más breve y encontrar algo práctico y sencillo. Vamos a estar estudiando, si el Señor nos permite en estas semanas,
estos libros, algunos versículos, algunos libros del libro de los Hechos para compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para bendecir tu vida. Así que la primera característica que nosotros tenemos que entender o tenemos que aplicar a nuestra vida para recibir las promesas de Dios, las bendiciones que Dios nos tiene, es la obediencia. Quiero hablarte de un principio que está en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Y dice la palabra de Dios también que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y del corazón, hablando el profeta Ezequiel, dice que el corazón que el hombre tiene cuando no conoce a Cristo es un corazón de piedra. Y que Dios por medio de Ezequiel, después vamos a leer ese versículo, pero por medio de Ezequiel dice el Señor que nosotros tenemos un corazón de piedra y que Él lo va a quitar. Y va a poner en nosotros un corazón de carne, porque nosotros sin la presencia de Dios no podemos adorar a Dios. Es necesario entender eso. Y la obediencia tiene que ver con la actitud en el corazón. No necesariamente tiene que ver con lo que te hacen, con lo que no te hacen, con el ambiente en el que estás. No, tiene que ver con tu condición en tu corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1. Quiero que me acompañes. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4 al 8 vamos a leer. Mientras abres tu Biblia, quiero decirte que si tú quieres recibir bendiciones, si tú quieres ser victorioso en tu vida, como hijo de Dios, tú tienes que aprender a ser obediente a la palabra de Dios. No a lo que te dice el líder, no lo que te dice. Si bien es cierto, dice que por causa del Señor tenemos que someternos a toda justicia, porque la justicia, la ley la estableció el Señor. Pero yo he venido diciendo anteriormente, en este caso, yo quiero referirme a la palabra de Dios, que es una ley sobre toda ley. Y cuando la justicia humana establece reglas que van en contra de la palabra de Dios, tú tienes que entender que si quieres ser bendecido, tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Hemos hablado con algunos pastores, como pastores nos hacemos la pregunta, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a abrir tu iglesia? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a comenzar tus servicios? Y platicando entre pastores nos damos cuenta, yo me doy cuenta que algunos pastores diferimos en las ideas, en las formas de pensar. De hecho, algunos pastores que han abierto sus iglesias muestran su diferencia de idea en cuanto a lo que estamos hablando aquí. Yo quiero decirte que nosotros como pueblo de Dios debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Es importante esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si ya lo tienes, lee conmigo la palabra. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ponga mucha atención. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La característica de la iglesia de los Hechos fue la obediencia.
Cuando el Señor murió, cuando Él fue crucificado y murió, dice aquí los versículos que acabamos de leer, que se les apareció por 40 días. Durante esos 40 días el Señor les dio muchas enseñanzas, muchas ordenanzas y les mandó diciendo: no se vayan de Jerusalén. Yo quiero de alguna manera, hermano, hacerte ver que para mí este tiempo de encierro, de cuarentena, que ya se pasó de la cuarentena, ya llevamos 3 meses. Pero yo quiero tomarlo de una forma espiritual, simbólicamente hablando, nada más, que este tiempo debió haber sido y debe de ser para nosotros, la iglesia, como un tiempo donde el Señor tiene que estar hablando personalmente a nosotros como su pueblo. Es decir, donde nosotros tengamos que estar escuchando la voz de Dios y entender que todo lo que Dios nos ha enseñado desde el principio, todo se está cumpliendo. La semana pasada leíamos cuando el Señor les decía a sus discípulos: habrá guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá persecución, y todo eso será el principio del final, principio de dolores, decía el Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que entender que el tiempo está cerca y que si nos ponemos a pensar la bendición que Dios tiene prometida, porque dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si entendemos, esa es una promesa todavía vigente para ti y para mí. Pero lo importante es que tenemos que entender, el Señor dijo: no se vayan de Jerusalén. En otras palabras, no te vayas de tu casa. Hablando espiritualmente, tú tienes una iglesia a la que perteneces. Y si no tienes una iglesia en donde perteneces, yo te quiero decir de todo corazón, aquí están las puertas abiertas. Pero es importante, si tú crees y has recibido a Cristo en tu corazón, que tú obedezcas la palabra de Dios. Tú tienes que permanecer en tu casa. Y dice la promesa que el Señor tiene para ti, para mí, que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, porque va a venir sobre ti. Así que tú tienes que esperar el tiempo de Dios, no el tiempo que tú pienses. La gente siempre está especulando. Todos por naturaleza tenemos esa tendencia a especular. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y todo eso el Señor dice: no, tú quédate allí hasta que el Señor venga y te bendiga con su Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, verso 13 dice, el Señor hablando de la promesa del Espíritu Santo, que es la que tiene para su iglesia. En Lucas capítulo 24, 49 dice el Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. El Señor dijo que Él iba a enviar la promesa del Padre para nosotros. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Qué interesante. En el libro, en los versículos que leímos anteriormente en el libro de los Hechos, dice que nosotros seremos bautizados. Y bautizados significa sumergidos completamente en la gloria de Dios. Sumergidos completamente en el poder de Dios. Dice: seréis bautizados y recibiréis poder. Jesús en Lucas está diciendo: yo les enviaré esa promesa. Así que, iglesia, tú tienes que entender, hay una promesa para ti: ser llena del Espíritu Santo, y vas a recibir poder de parte de Dios. Pero, ¿qué tienes que hacer? Obedecerle a Él. Tienes que entender que Él quiere que tú permanezcas hasta que Él decida venir y bendecirte. ¿Por qué? Yo te voy a dar ejemplos, porque si no aprendes a obedecer, te puede pasar como le pasó al rey Saúl, o como por poquito le pasaba a Naamán, aquel general del ejército. Permítame hablarle la historia un poquito. Este general, dice la palabra de Dios, que el Señor lo afligió, le voy a decir de esta manera. El Señor lo afligió por un lado, porque este hombre era un hombre valiente, dice la palabra. Era un hombre muy conocido, era un hombre de autoridad, era un hombre de gran prestigio. El rey le estimaba mucho, pero dice la historia que este hombre tenía un problema. Y el problema es que tenía lepra.
En el contexto bíblico, la lepra era una enfermedad por la cual la gente tenía que ser aislada de toda comunicación con su familia y con la sociedad. Entonces este hombre vivía con ese yugo en su cuerpo. Pero un día la criada le dijo a su esposa: fíjate que hay un profeta del Señor que puede sanar a mi patrón. Entonces la esposa le dijo: fíjate, dice la criada, que hay un profeta que lo puedes ir a buscar, y se refería al profeta Eliseo. Entonces Naamán fue a donde estaba Eliseo, y cuando llegó con Eliseo, yo estoy parafraseando la historia, usted la puede leer ahí en Segunda de Reyes, pero dice que cuando llegó, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Solamente le mandó decir con el criado: dile a ese hombre que vaya y se sumerja en el lago 7 veces, y es todo. Entonces Naamán, como todo gran jefe del ejército, se sintió indignado. Primero porque ni siquiera lo recibió. Segundo porque lo mandó a un lago que para él era un lago sin prestigio, un lago sucio. Y dijo: ¿cómo es posible que este hombre primero ni me sale a recibir? En segundo me manda a este charco sucio y me dice que de esa manera voy a ser limpio. Para no hacer la historia larga, hermano, dice que él se fue enojado y por poquito, y no hacía lo que Eliseo le dijo, a no ser que uno de sus criados le dijo: mi señor, tú eres tan valiente, has tenido tantas victorias, si este hombre te hubiera dicho que mataras un león, tú lo hubieras hecho. Si te hubieras dicho que mataras un oso, tú lo hubieras hecho. ¿Cómo no te vas a meter en ese charco que te está diciendo? Es un acto de obediencia. Otro acto la historia relata que cuando su criado le dijo esto, él dijo: está bien, me voy a meter, solamente porque ustedes me lo están diciendo. Y se metió, y en cuanto se metió la 7ª vez, dice que su piel era limpia y sana como la de un bebé. Pero por poquito, por desobediencia, perdía la bendición. Gracias a Dios que tuvo quien le dijo: no, mira, hazlo nada más. Obedece lo que te digo, con lo que te dijo el profeta, y vas a ser sano. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl no fue la misma historia. El rey Saúl perdió su reinado por desobediente. Y lo que quiero dejar en tu corazón con esto de la obediencia, hermano, es muy importante. La obediencia, yo decía al principio, es una actitud del corazón. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, habla la historia, relata la historia sobre una bendición que Dios le da a las personas por medio del Espíritu del Señor, porque dice la palabra de Dios, no lo voy a leer, lo voy a nomás a parafrasear, dice la palabra de Dios que el Señor iba a traer una bendición a su pueblo, quitándole el corazón de piedra. El pueblo se había enfriado, se había alejado de Dios, hacía todo lo que le placía, pero el Señor dice: por eso es que yo les voy a quitar ese corazón de piedra, porque hasta que no quite yo el corazón de piedra que ustedes tienen y ponga un corazón de carne, ustedes no me van a poder servir, no me van a poder adorar, no me van a poder obedecer. Porque todo lo que Dios te pide, hermano, es como una orden para tu vida. Si bien es cierto, las promesas del Señor siempre son para ti, el beneficio es para ti, pero tiene que haber obediencia de tu parte para que esa bendición venga. El rey Saúl, el Señor le dijo que él lo iba a bendecir, y de hecho lo bendijo. Pero en un momento le dijo: no vayas a la guerra, espérate a que yo venga, le dijo por medio del profeta Samuel. Entonces dice que Saúl se desesperó y tomó una actitud desobediente, haciendo lo que aparentemente era bueno, porque él ofreció sacrificio a Dios. Y llevó y hizo el sacrificio que era por costumbre hacer antes de salir a la guerra, pensando que todo estaba bien. Pero llegó el profeta y le dijo: ¿qué has hecho? Y le dijo él: hice un sacrificio porque tú te tardaste. Le dijo: mal has hecho, porque el Señor no te mandó a hacer eso. Yo lo que quiero decirte esta mañana por medio de estos 2 ejemplos, de Nehemías, que por poquito perdía la bendición, y de Saúl, que de hecho sí la perdió, es que la desobediencia es una actitud adentro de ti. Y yo quiero decirte, hay personas que aparentemente estamos en la iglesia
y sirven en todas las áreas de la iglesia. Y no tienen que ser violentas. El desobediente no tiene que ser agresivo. Puede ser la persona más humilde que aparentemente esté allí. Pero si su corazón es desobediente, no va a hacer lo que se le dice. Va a hacer lo que le da la gana. Así que yo te quiero decir, tú quieres ser bendecido de parte de Dios. Iglesia que me está escuchando, queremos ser bendecidos de parte de Dios. Hay que ser obedientes. El Señor dice, no te vayas hasta que venga el poder de Dios sobre tu vida. Si tú quieres esa bendición, obedece la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque solamente en esa obediencia recibimos la bendición. Amén. La segunda característica de la iglesia, sigo leyendo en el versículo 9, quiero que me acompañes a leer. Verso 9 a 14 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mucha atención aquí en este versículo 14. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. La segunda característica que quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana es la perseverancia. Si tú has de recibir la bendición que tiene para tu vida, o si hemos de recibir la bendición que Dios tiene para la iglesia, como individuos tenemos que perseverar. Tenemos que entender que no es lo que se comienza a hacer lo que trae la bendición, es lo que se persevera en ello lo que nos va a dar la bendición. Hay tantas personas, y en eso me incluyo yo, que hemos comenzado muchas cosas en nuestras vidas. Lo que sea, tú te puedes imaginar, desde una dieta, que es lo más común que se escucha. Lo hemos comenzado y nunca lo continuamos. No pasa mucho tiempo cuando por cualquier razón, cualquier excusa simple, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. En el caso de la iglesia primitiva, lo que les trajo la bendición es lo que dice en este versículo. Todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego. En otras palabras, como hablábamos la semana pasada que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, cuando estábamos hablando sobre las advertencias, y Jesús les dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes. Hay momentos que sí, realmente nos pasa como a los discípulos, nos quedamos nomás mirando. Dice que cuando el Señor fue levantado y se lo llevó la nube, dice que los discípulos se le quedaron viendo así nada más cómo se fue, que los ángeles les tuvieron que decir, ¿qué están mirando? ¿Qué se quedan viendo para allá? Ese Jesús que se acaba de ir va a volver. Iglesia, yo te digo esta mañana, Jesús va a venir. Él viene pronto. Y el que persevera hasta el fin será salvo. Yo no sé cómo tú te sientas, pero yo te quiero decir, no estés mirando al cielo. No estés nada más mirando alrededor. No estés pensando que, al fin que esto. No, tú tienes que hacer lo tuyo y tienes que perseverar. Si eres hijo de Dios, persevera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas parado? Síguete moviendo, sigue avanzando, porque el tiempo está cerca y tienes que encontrarte con el Señor. Tú y yo tenemos que
alabar al Señor cuando Él venga. Así que persevera en la oración. Dice que ellos perseveraban en la oración. Sigue orando. Si alguna vez has orado, hoy es tiempo de orar. Si alguna vez has clamado a Dios, hoy es tiempo de clamar. Es importante que perseveres. No te des por vencido. No te des por derrotado. Al contrario, entiende, tú eres hijo de Dios. La promesa del Padre es para ti. La promesa del Padre es para mí. Tú y yo seremos vestidos con poder, dice la palabra de Dios. Así que hay que perseverar. La palabra perseverar en el libro de los Hechos, en los primeros 2 capítulos, el apóstol Lucas, que es el que escribió este libro, la menciona otras 2 veces. En el capítulo 2, en el verso 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Seguimos perseverando en la enseñanza del Señor. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, porque eso nos bendice y nos ayuda. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo decía la semana pasada, la ignorancia es la que ha llevado a muchos hijos de Dios, ya lavados con la sangre de Cristo, a perder sus bendiciones. ¿Por qué? Porque no perseveran, porque no se mantienen firmes, constantes. Y me da tristeza escuchar de tantos creyentes que comienzan con un ánimo, comienzan con una ansiedad de servir a Dios, con una alegría, una disposición en todo, pero en un momento de descuido algo sucede en sus vidas y dejan de seguir a Dios. Dejan de orar, dejan de estudiar la palabra, dejan de alabar a Dios, dejan de congregarse. Y la Biblia dice, muchos tienen costumbre de no congregarse. Y es importante que nosotros entendamos, hay que perseverar en la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 46, vuelve a repetir la palabra perseverar, diciendo el apóstol, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto me llamó tanto la atención, iglesia, porque tengo la corazonada y no la quiero aceptar, pero los expertos que estudian toda actitud de la humanidad han declarado que mucha gente ya no va a volver a las iglesias después de esta realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta comodidad que tiene usted en esta mañana de estarme viendo por este medio de la internet, esto lo va a llevar a usted a que piense por un momento, ¿para qué vamos si aquí lo vemos? Pero yo quiero decirte que si tú quieres ser bendecido, tienes que perseverar. Dice Lucas aquí en este versículo, perseverando unánimes cada día en el templo. Es decir, cuando las puertas se abran, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu iglesia? ¿Vas a volver a tu casa? ¿O te vas a quedar en tu sofá? Dice, ¿por qué te quedas mirando al cielo? ¿Por qué te quedas en tu sofá? ¿Por qué te quedas ahí en el comedor? Si tienes que venir al templo. Entonces yo quiero animarte, persevera, hermano. Perseveremos, iglesia. Ya pronto vamos a abrir las puertas una vez más. Estamos preparando, usted ha visto que estamos proyectando, que estamos haciendo trabajos aquí. Y eso solamente para recordarle, ya pronto abriremos. Y usted va a estar enterado de cuando esto sea, pero yo quiero animarte, persevere. No se quede en su casa. ¿Quieres ser bendecido? Persevera unánime en el templo para que la bendición venga sobre ti. Nosotros tenemos que entender, la perseverancia es la que trae la bendición. No es el que comienza, sino el que termina, dijo Jesús. El que termine, el que persevere hasta el fin, será salvo. Así que perseverar es mantenerse constante en lo que estés haciendo, sea lo que sea. Dejemos un poquito el contexto espiritual. En tu trabajo, si tú quieres tener un aumento de trabajo, ¿qué haces? Te esfuerzas, te esmeras, llegas temprano, sales tarde, haces un poquito más de lo que te pide el patrón. Si es posible, ni aún las cosas que ni te pidió el patrón las haces. ¿Por qué? Porque quieres que te prosperen en tu salario, ¿verdad? De la misma manera, eso quiere decir que el perseverar es mantenerse constante en lo que sea que estés haciendo.
Si quieres ser un mejor atleta, tienes que perseverar en el ejercicio. Si quieres ser un gran músico, tienes que perseverar en el ensayo. Si quieres ser un buen cantante, tienes que perseverar en cantar. Y cosas de esas es la que el Señor pide a su iglesia. Y esa fue la característica de la iglesia de los Hechos. Tercera característica, sigo leyendo, versículo 14, y ya para concluir. Dice verso 14, todos estos, otra vez, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La tercera característica es la unidad. ¿Por qué la unidad me llamó tanto la atención? Porque cuando dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, es decir, que no importa qué nivel tú tengas, hablando en la sociedad, hablando en conocimiento, en la educación, hablando en la posición como líder en la iglesia, no importa, tú tienes que tener un mismo propósito con la iglesia del Señor. Tú tienes que mantenerte unido a la iglesia del Señor. Y ya hablamos de la perseverancia. La unidad es una acción que tenemos que buscar todos los creyentes. Estar en un mismo sentir. Mire que la unidad es algo de lo que es más atacado por Satanás. Podemos haber tres con un mismo sentir y Satanás va a estar buscando la hora y el momento para dividir esa unidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que en la unidad es donde Dios manda la bendición. Es en la unidad en donde tú y yo recibimos las promesas del Señor. Lo que dice la palabra de Dios en Jueces me llamó tanta la atención como ejemplo de la bendición por medio de la unidad. Se refiere a la historia de Gedeón. No la voy a leer, está en el capítulo 7. Usted puede leerla en su casa. Pero dice la historia que Gedeón fue un hombre a quien Dios le apareció y le dijo: tú eres un varón esforzado, un varón que siempre está activo, trabajando, y por eso Dios te escogió y tú vas a darle la victoria a mi pueblo, le dijo el Señor. Y él no quería, para hacer la historia corta, él no se sentía digno, pero el Señor le dijo: tú lo vas a hacer. Entonces cuando el Señor le cumplió las 3 pruebas que Gedeón le pidió para estar seguro que sí era el Señor, entonces se fue con el ejército. Dice que eran 32,000 soldados que iban a la guerra con Gedeón. Y cuando iban avanzando, el Señor le dijo a Gedeón: mira, son muchos los que van. Y el Señor le dijo: lo que yo quiero es que cuando yo te dé la victoria, tú te acuerdes que te la di yo y no que tú la adquiriste por tu fuerza. Así que le dijo: diles a todos los soldados que llevas que el que tenga miedo, el que no se sienta capaz, que se regrese. Y dice que se le regresaron 22,000 soldados y solo le quedaron 10,000. Imagínense, cuando no hay un mismo propósito, cuando no hay una unidad en un pueblo, esto es lo que sucede. No todos los que van se van a quedar. En la primera oportunidad que tuvieron, 22,000 soldados se regresaron. Eso significa que esos 22,000 soldados no tenían el mismo propósito que Gedeón tenía como pueblo. No les importaba lo que Dios quería hacer para su pueblo. Simple y sencillamente aprovecharon la oportunidad por el miedo que tuvieron y se regresaron. ¿Cómo te sientes tú en este tiempo de encierro cuando ya podamos reunirnos otra vez? ¿Te va a detener el miedo o te vas a regresar por lo que estás pensando y por lo que la comunicación está diciendo? Dice que después de esos 10,000 el Señor le volvió a decir a Gedeón, todavía son muchos, así que llévalos cerca del río y me vas a separar 2 grupos, le dijo. Todos los que se inclinen a tomar agua, y dice literalmente que se inclinen a lamer el agua como perros, ponlos en un lado. Y todos los que se inclinen y levanten el agua con su mano y toman de su mano, los pones en otro lado. Y el grupo quedó de 300 solamente. Y esos 300, le dijo el Señor, con esos 300 yo te voy a dar la victoria.
Lo que a mí me dice de esta historia y me llamó la atención es pensar que si realmente todos los 32,000 soldados que iban llevaran el mismo propósito, tuvieran el mismo ánimo como Gedeón y los demás, Dios les iba a dar la victoria de la misma manera, porque Dios es un Dios de promesas. Dios dice: yo te voy a dar la victoria, con 32,000 o con 300. Pero Dios quería ver que todos estuvieran en el mismo sentir, porque la unidad es la que trae la bendición. Es decir, 22,000 se regresaron por miedo, y los otros, qué sé yo, 9,700 se regresaron porque simple y sencillamente no estaban pensando como los demás, estaban en su mismo rollo. Entonces 300 son los que se mantuvieron en un mismo sentir y en un mismo propósito, y por el cual Dios le dijo a Gedeón: con estos 300 yo te voy a dar la victoria. La unidad, hermano, hermana que me escuchas, es la base de la bendición. La palabra de Dios en Salmo 133 dice muy hermosamente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego termina diciendo, dice: allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Quiere decir que cuando tú te mantienes unido en la casa de Dios con el mismo propósito, oye esto que te digo, el estar en un lugar con otra persona no significa que estás en el mismo sentir. Yo quiero animarte, yo quiero apelar a tu corazón. Cuando tú vuelvas a tu casa, donde quiera que sea tu casa, hablando espiritualmente, mantén tu mente unida al propósito de la iglesia, porque ahí es donde Dios va a bendecir tu iglesia. Así que entiende esta verdad: para que seamos una iglesia bendecida tenemos que ser obedientes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar unidos. Esa es la iglesia de los hechos, esa debe de ser la iglesia del presente. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que se caracteriza por su obediencia a la palabra de Dios, que persevera en las enseñanzas de Dios, en la oración, en el ruego, pero que se mantiene unida. Y ahí viene la bendición para cada uno de nosotros. Si puedes, dile amén, y quiero invitarte que cierres tus ojos para que oremos al Señor. Yo quiero decirte que Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte de victoria en victoria, de bendición en bendición. Solamente aprópiate de esta palabra. Hay que imitar las características de la iglesia de los hechos para ser esa iglesia del presente. Esa iglesia de los hechos tiene que volver a ser evidente en este tiempo presente. Tiene que ser una iglesia obediente a la palabra de Dios, una iglesia perseverante. Que nada nos detenga, porque la palabra de Dios dice que las puertas del Hades se levantan contra su iglesia, pero no prevalecerán. Si tú te mantienes perseverando en oración, en ruego, el Señor nos va a dar la victoria. Y unidos en el Señor todos. Cierra tus ojos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria. Te damos la alabanza, mi Dios, porque sabemos que tus promesas son para nosotros. Y que hoy, mi Dios, en este tiempo las vamos a mirar. Seremos una iglesia poderosa, seremos una iglesia revestida con tu Espíritu Santo cuando venga tu Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a que seamos obedientes y que no nos movamos hasta que tú declares que es el tiempo. Señor, que seamos obedientes a ese llamado, mi Dios. Que seamos obedientes, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Padre, pero que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar tu palabra, que no dejemos de alabarte y glorificarte por lo que tú eres. Que perseveremos, Señor, en todo ello. Y sobre todo, mi Dios, líbranos, Padre, de desviarnos del sentido del que tú has establecido para tu casa. Que seamos una iglesia unida, Señor. Que seamos una iglesia que busca tu reino primeramente, Señor. Tu justicia, Señor, para recibir esas bendiciones, Señor. Padre, que entendamos que la unidad es una cualidad, mi Dios, de un equipo en el que solo hay un asunto
un pensamiento principal, un generador, Señor, y lazo de unión para todos aquellos que pertenecen a ese equipo, Señor, y que va a traer la bendición, Señor. La iglesia Cristo viene, Fullerton, ha de ser una iglesia, mi Dios, unida, en la cual tú derrames bendición y vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, en Cristo, de la iglesia Cristo viene, quiero decirles que ya pronto nos reuniremos aquí, en este lugar que hemos determinado nuestra casa de adoración, y queremos decirles estén pendientes, estén atentos al llamado y respondamos como dice la palabra, como hemos aprendido hoy, en obediencia, perseverando y unidos, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios sea contigo. Te esperamos la próxima semana y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.